Hola a todos, este es el tercer ejercicio de la identidad 4, relacionado a la pregunta uno, ¿ya? Y se trata de una respuesta bajo un momento impulsivo en una estructura, ¿ya? Entonces nos dice que la losa rígida del edificio similar de la pregunta uno está cargado por un momento impulsivo de mt, ¿ya? Cuya variación temporal se muestra en la figura. Las columnas se suponen sin masa y fijas en el suelo, ¿ya? Lo mismo que la pregunta uno. Los datos del impulso son que M0 son 300 kilómetros por metro, es decir, que esto vale 300, M1 vale 500, eh, el tiempo 1 es igual al periodo, ¿ya? Y nos piden determinar los esfuerzos máximos, todos estos, es decir, en los esfuerzos laterales, en las dos direcciones, los momentos y el momento torsional máximo, de una nomás de las columnas de la esquina, usando el análisis de historia-tiempo, ¿ya? Al final, todas las columnas van a ser similares. Bueno, para eso, antes eh, hallamos la ecuación de movimiento de constantes típica, ¿ya? Ya que la estructura es simétrica respecto a los ejes centrales de la losa rígida, el único posible movimiento es el momento mt debido al giro θ de t con respecto a su centro geométrico. Entonces ocupamos la ecuación para giros, ¿ya? Estamos viendo momentos, entonces estamos viendo giros también. No tenemos amortiguamiento, entonces nuestro término relacionado al amortiguamiento y la velocidad se elimina, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación de movimiento. Después, los parámetros eh, o constantes de la ecuación de movimiento ya los calculamos en la parte, en la pregunta uno, ¿ya? Si no, los tenemos que calcular de nuevo. La inercia rotacional de la losa vendría siendo esta, y la inercia torsional, o sea, perdón, la rigidez torsional viene dado por esto, ¿ya? Entonces, con esto podemos calcular la frecuencia angular, ¿ya? Con la fórmula que ocupamos siempre, y con eso tenemos el periodo, ¿ya? Que viene siendo el tiempo uno, ¿ya? Porque eso nos dice, el tiempo uno viene siendo igual al periodo. Entonces, nosotros podemos ver este movimiento en dos fases, ¿ya? Si se imaginan el movimiento de esta estructura, nosotros vamos a tener un tiempo que va a ser T1, donde uno va a empezar haciéndole un momento, generando un momento externo, ¿cierto?, a la estructura, donde este va a empezar en 300 y va a terminar en 500, y después va a caer a cero, ¿ya? Entonces vamos a tener esta fase donde nuestra, nuestro movimiento va a estar sometido a una vibración forzada, ya este momento forzado externo, y después de eso va a caer a cero, entonces vamos a tener esta fase uno, que va a ser antes de T1 debido a una vibración forzada, y vamos a tener una fase 2 que va a ser después de T1, que va a ser una vibración libre, ¿cierto? Donde no hay nada externo eh, colocándole al sistema, ¿ya? Entonces, para la fase uno, nuestro movimiento la podemos calcular por la integral de Duhamel, ¿ya? Teniendo en cuenta que nuestra función de momento la podemos calcular como una ecuación simple de la recta, ¿ya? Donde tenemos que esta corta al eje Y en M0, ¿ya? Por eso acá es M0. Después tenemos una pendiente que va a ser M1 menos M0, ¿ya? Dividido lo que avanza en el eje X, que va a ser T1, por T, ¿ya? Entonces esta va a ser nuestra función del momento. Es decir, lo que va al otro lado de nuestra ecuación de movimiento, ¿ya? Es decir, esto. Después, entonces, tenemos nuestra integral de Duhamel, que está dada por esto, donde este mt se va a ocupar ahí, ¿ya? Y esto entonces, reemplazando cada término y desarrollando un poco,
nos va a dar esto, ¿ya? Además, nosotros podemos clasificar diferentes tipos de movimientos para llevarlo a la integral de Duhamel, ¿ya? Si ustedes ven el formulario del profe, van a ver respuestas en función de diferentes funciones, ¿ya? Por ejemplo, está la respuesta en función de una función rampa, ¿ya? O que es simplemente una recta, ¿ya? Eh, y también está el pulso rectangular, por ejemplo. En la primera esta como que va ascendiendo, ¿cierto? Y en la segunda uno mantiene un pulso constante y después se va a cero, ¿ya? Y todos estos movimientos, todas estas respuestas, uno las puede acoplar, ¿ya? O desacoplar, ¿ya? ¿Para qué hago todo esto? Porque para hacerlo más fácil, nosotros podemos desacoplar esta respuesta, ¿ya? Podemos desacoplar en en esas dos respuestas que yo les puse acá, ¿ya? En donde podemos tener una parte de esta función momento como un pulso rectangular, ¿ya? Y otra parte como una función rampa, ¿ya? En donde el momento final va a ser, o sea, la respuesta final va a ser debido a estas dos funciones por separado, ¿ya? Va a ser la suma de ellas dos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la respuesta función rampa en el caso no amortiguado, ¿ya? Recordemos que no nos han dicho nada de algún amortiguador en este ejercicio. Tenemos que la respuesta está dada por esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación se halla después de una integral de Duhamel, después de resolver una ecuación o sea, después de resolver una integral de Duhamel, ¿ya? Y lo mismo que esta es la respuesta a un pulso rectangular, ¿ya? Esto, eh, bueno, cuando t es menor que t1 y cuando es mayor que t1. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es desacoplar el momento que nos dieron y sumarlo. Entonces, si nosotros hacemos eso, podemos por una parte ver de esta forma la ecuación o ver, quizás más fácil, de esta forma, ¿ya? Donde, si se fijan, acá vamos a tener esto, que va a ser esto, no, perdón, Eh, esto va a ser esto, ¿ya? Y esa parte va a ser eso, ¿ya? Entonces, simplemente fase uno nuestra respuesta en la fase uno va a ser la suma de estas dos funciones, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos lo que es el m sub 0, el k sub 0, tenemos todas las cosas menos eh, eh, el omega también lo tenemos. Y el t no tenemos. Entonces nos va a quedar esta expresión en función de un t, ¿ya? Después nuestra fase 2 ¿ya? Que va a ser cuando este momento se acabe, ¿ya? Va a ser en vibración libre, ¿ya? Entonces aquí les pongo que la respuesta en vibración libre, en este caso no amortiguada, está dada por esta expresión, ¿ya? Donde este U sub 0 es la posición inicial, ¿cierto? El U sub 0 punto es la velocidad inicial, ¿ya? Pero el enunciado no nos da esos valores, ¿cierto? Esas condiciones iniciales de esta fase, pero nosotros las podemos tener como la respuesta final de la fase uno, ¿cierto? Por continuidad, nosotros tenemos que nuestra respuesta inicial al desplazamiento o velocidad de la fase 2 va a ser nuestra respuesta final de desplazamiento o velocidad de la fase uno, ¿ya? Entonces, esta ecuación la reescribimos acá, ¿ya? Donde eh, nuestra, en este caso, este desplazamiento, en este caso giro,
inicial de esta fase va a ser el desplazamiento final de la fase 1, que va a ser esto, que va a estar sacado por esto, ¿ya? Y lo mismo que la velocidad, ¿ya? Para hallar, por ejemplo, si ustedes quisieran hallar la velocidad de esto, ustedes simplemente derivan esto, ¿ya? Entonces derivan esto así, y listo, ahí tienen la velocidad. Y si quieren la aceleración de esto, lo derivan otra vez, ¿ya? Así no. Porque acuérdense que esto es una ecuación, nosotros estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, entonces uno puede hacer esas cosas. Después tenemos que, entonces, nuestra respuesta está gobernada por, nuestra respuesta de la fase 2 está gobernada por esta expresión, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros queremos, ¿cierto? Hallar todos estos valores que nos están pidiendo. Y simplemente hacemos lo mismo que para la pregunta 2, ¿cierto? Donde vamos a tener una fase y otra fase. Esto lo graficamos, vemos la respuesta máxima, que va a ser esa, y después, en este caso, nuestra respuesta máxima está dada en la fase 1, ¿ya? Que igual tiene algo de lógica, porque es justo donde uno aplica la fuerza, ¿ya? El momento en este caso, ¿ya? Entonces, sería muy raro que la respuesta máxima esté después de eso. Entonces se utiliza el mismo procedimiento que el apuntado para obtener el ángulo máximo y el tiempo relacionado al ángulo máximo. Luego para la columna esquina de la derecha, en este caso elegí esa columna, ¿ya? La 3. Se tiene que, de la pregunta 1 tenemos estos valores, ¿ya? Entonces, luego, todos los valores que nos piden, los reemplazamos con los valores que tenemos y nos da esto, ¿ya? Y con eso tenemos la última pregunta y la identidad. Eso.